¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buen sábado para todos. Como siempre, el encuentro, el espacio de diálogo aquí, Identidad, el programa de todos los docentes privados y de toda la familia de Córdoba. Y hoy con un tema bastante polémico que generó muchas controversias, porque vamos a hablar justamente de la nueva reglamentación en el uso medicinal de cannabis. Así que para eso tenemos dos especialistas en el tema. ¿Cómo les va? Bienvenidos, los voy a presentar. Me acompañan, como siempre, el abogado penalista Tomás Aramayo. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y también está con nosotros el doctor Carlos Laje, que es médico, que es oftalmólogo y también es el creador de la primera clínica de marihuana. Bueno, pensando un poco en lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hablar de drogas, hablar de cannabis medicinal es un tema que genera siempre muchísima polémica. Y pensamos siempre en esta idea utópica de un mundo sin drogas. Y en realidad sería más fácil pensar en el mundo real en el que vivimos, donde existen las drogas, existe el consumo y existe el uso medicinal, como ocurre con el cannabis, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Cómo viven? Carlos, pensando un poco en tu historia personal y en tu historia profesional, ¿cómo recibís esta reglamentación del uso medicinal del cannabis? Yo soy un convencido que las drogas en sí, las sustancias, también puede ser como las relaciones mismas, pero vamos a hablar de las sustancias, tienen más que ver con el uso en sí que se le hace que de la sustancia en sí. Porque una sustancia arriba de esa mesa, ilegal o legal inerte, en el que uno no la toca, no tiene per se una cuestión de adicción o una cuestión de problemática. El tema está cuando yo la agarro o la agarramos desde el punto de vista colectivo y ahí se genera lo que se le puede llamar un abuso o un mal uso de alguna sustancia o de algún vínculo que nos hace mal. Eso como primera reflexión. Sí. Lo segundo... ¿Cómo vivo? Bueno, después de 10 años de intentar, de alguna manera, divulgar científicamente en los inicios, después también social y culturalmente, lo que yo veía que pasaba en el mundo, fundamentalmente en países del primer mundo, yo veo y siento que se ha dado un paso muy importante, porque... Yo siempre digo que cuando una necesidad, sobre todo en salud y en pacientes que están muy complicados, se transforma en una esperanza y se transforma científicamente en algo que puede mejorar la calidad de vida y sobre todo también la dignidad en el proceso de muerte física, eso rápidamente tiene que ser un derecho y ese derecho tiene que ser amparado por el Estado y no un privilegio o estar criminalizado. Entonces, en ese sentido, creo que esta ampliación de la regulación o la regulación de la regulación misma, que seguramente el doctor lo va a poder a lo mejor explicar técnicamente mejor, pero esto lo que viene para mí es ampliar derechos. A partir de ahí, cómo nosotros como científicos divulguemos, capacitemos, asistamos, investiguemos y desarrollemos esta temática, ahí creo que donde se va a jugar esta delgada línea entre lo que hace unos años la marihuana o el cannabis se decía que era la puerta de entrada a las drogas duras. Sí. En mi experiencia hace 10 años yo he visto que un cannabis bien usado es más bien la entrada a la puerta de un jardín medicinal más que las drogas duras. Entonces creo que lo que tenemos que enfocar muy bien claro es el cuál, por qué, para qué, cómo, dónde. Ahí está la discusión y sobre todo también sacar un poco de hipocresía, ¿no? En nuestra propia sociedad, donde pareciera ser que las cosas legales son buenas y las cosas ilegales son malas, digamos. Bueno, ya vamos a hablar un poquito eso de los miedos también, ¿no? Porque hay ignorancia, hay miedo, hay muchísimas cosas con respecto a este tema. Te pregunto, doctor, justamente, ¿qué fue lo que pasa, para todo aquel que no está al tanto con esta reglamentación, ¿no? ¿Qué pasa y qué pasa particularmente en la implementación en Córdoba? Lo que vos dijiste recién en el título creo que es muy importante, ¿no? De un mundo sin drogas a un mundo con drogas, que debería ser el título en realidad, porque estamos invadidos de drogas. Lo que pasa es que nadie le dice a una vallaspirina una droga. Claro. La hacemos más sencilla, digamos, y entonces no valoramos eso.
Entonces yo creo que a partir de esta reglamentación, lo cual lo agradezco y lo felicito al Estado Nacional que ha tomado la determinación de cambiar la regulación, implica un gran paradigma y un gran avance, sobre todo de la intervención del Estado. Por solo dar un ejemplo, si usted agarra una botella de cerveza o una botella de vino y la gira, se podrá dar cuenta que hay una regulación que dice cuánta graduación alcohólica tiene. Entonces uno sabe lo que está tomando, porque ese es el control que ejerce el Estado sobre ese tipo de droga, porque ya nadie duda que el alcohol es una droga, nada más que está legalizada y obviamente tiene su porcentaje de control. Ahora bien, cuando el Estado empiece, que es la aspiración a futuro, a controlar la regulación de este tipo de drogas, uno podrá saber qué tipo o qué cantidad de porcentaje de THC, que es el tetrahidrocannabinol que contiene la marihuana, podrá consumir, porque un cultivador puede cultivar una planta como cualquier otra persona, pero tiene que haber una regulación de eso. Y es lo mismo, obviamente, que en una aspiración mucho más futura, con la cocaína y con otros derivados de drogas duras, porque precisamente las sustancias de corte y lo que se produce en la ilegalidad es lo que provoca todo el daño a la salud pública. Entonces, esta regulación creo que viene a darle un marco normativo bastante interesante y sobre todo permitirle a quienes sufren realmente una patología que tiene que ver ya con enfermedades terminales o con epilepsias refractarias y otras artrosis y una gran cantidad de problemáticas, que puedan cultivar en sus casas y poder producir bajo el control y la supervisión del Estado, como bien dice el doctor Laje. Es decir, esto no tiene que ser la puerta abierta para que cualquiera pueda hacer esto, pero sí tiene que haber un control. Y es muy importante lo que ha hecho el Estado, ¿no? Tomar participación e intervención para esto. Sí, totalmente. Doctor, digo, la experiencia de tantos años con pacientes, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Digo, ¿para qué tipo de patologías se usa el cannabis medicinal? La mayoría de las personas que en Argentina llegamos al cannabis, sobre todo a la palabra cannabis, porque hasta hace unos años uno le decían cannabis y probablemente no sabía de qué se trataba. Muchos llegamos con miedo por alguna situación particular que vivimos, sufrimos en nuestro entorno familiar, y después nos empezamos a ir más que con miedo, con una esperanza, digamos. Yo llevo aproximadamente unos 10 años atendiendo pacientes, aproximadamente unos 20.000 pacientes ya en estos 10 años, y yo he aprendido dos cosas, digamos. Primero, que si uno entiende que uno nace como especie y vive con un cannabis interno, endógeno que se llama, nosotros tenemos un cannabis con el cual nacemos, y paradójicamente el 90% de esa concentración del cannabis endógeno, que se llama anandamida, está en la leche materna y es transmitido hacia nosotros cuando nacemos. Digamos, nosotros tenemos marihuana dentro de nuestro cuerpo, se llama anandamida. Cuando esa marihuana o ese cannabis está en nuestro cuerpo por diferentes razones genéticas o internas nuestras, o el del entorno que no favorece, hace disminuir, se llama déficit del sistema endocannabinoide, nosotros entramos en un proceso de desequilibrio y empezamos a manifestar síntomas y signos que después se transfieren en enfermedades. ¿Qué se descubre? Se descubre algo que cambia para mi óptica, y no para mi óptica, sino para los países fundamentalmente del primer mundo. Se descubre en la década del 60 primero y después del 90 la existencia de este sistema endocannabinoide, y se dice que hay una planta, ¿no? Por fuera de nuestro cuerpo hay una planta que tiene una serie de sustancias que son iguales a las que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Que es la marihuana. Que si nosotros introducimos esa sustancia, el desequilibrio en el cual nosotros habíamos entrado se vuelve a restablecer, que eso se llama homeostasis. Cuando el doctor Rafael Mechulán, que es quien descubre esto, dice y le preguntan, bueno, ¿nos puede decir cuál es esa planta? Porque la verdad que si yo no puedo dormir, tengo mal humor, no puedo comer, tengo un nene con, como decía el doctor, con convulsiones, tengo artritis, tengo artrosis, y cuando le preguntan, bueno, ¿y cuál es esa planta que vuelve a restablecerme un equilibrio perdido tanto en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual? ¿Cuál es? Y él dice que es la marihuana. Ustedes se pueden imaginar que esto generó una polémica bastante interesante. Entonces, cuando me preguntan para qué enfermedades, a mí lo que me gusta decir es, el cannabis sirve fundamentalmente, primero, para prevenir que uno se enferme. Y una vez que uno ya está enfermo, si uno tiene bien buena, que el doctor lo dijo también muy claro, si uno sabe bien qué cannabis, cuánto cannabis,
qué vía de administración del cannabis, porque no es solamente el aceite, muchas vías de administración, uno ahí puede abordar con diferentes porcentajes de los componentes del cannabis exógeno todas las patologías. No hay un cannabis para una patología o para otra. Hay cannabis para todas las patologías. Lo que hay que saber es cuál es el cannabis para cada una de ellas. Bueno, ahora le voy a preguntar también sobre esto. Digo, doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la reglamentación, pero esto en Córdoba, digo, ¿no choca con la ley de estupefacientes esta reglamentación? Sí, es buena tu pregunta, pero en realidad hay varias cosas que hay que diferenciar. Primero que nada, la ley de estupefacientes, que es una ley con características penales, protege la salud pública. La nueva ley 27.350, que establece el fomento, uso del cannabis medicinal y su investigación, protege la salud pública, es decir, que aquel cultivador que está llevando adelante una tarea lícita no está buscando perjudicar su salud, sino mejorarla. Entonces ahí ya tenemos un quiebre en lo que nosotros le llamamos el bien jurídicamente protegido. Pero Córdoba tiene otro defecto. Córdoba no adhirió a la ley nacional, esta la 27.350, y a partir de ese momento de no adherir hace que los programas que derivan, en este caso particular, de la regulación, empiecen a chocar, digamos, y a conflictuarse. ¿Por qué? Porque acá en Córdoba está, por ejemplo, una obra social que es del Estado, que es APROS. En Buenos Aires hay otra, en Jujuy hay otra, y así vamos sumándole. El Estado lo que pide es adhesión a las provincias para que ese programa se pueda adaptar a la realidad de cada provincia. Y eso es lo que Córdoba todavía no ha hecho y esperamos con ansias que sí lo haga para evitar cualquier tipo de conflicto normativo que pueda llegar a suscitarse y que otra vez se le tire la pelota al Poder Judicial para que a través del sistema penal resuelva lo que debe resolverse antes. Bueno, vamos a profundizar ahora un poquito en el uso del cannabis medicinal. Hacemos una pausa, no se vayan.